de hígado y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre cuáles son las 5 complicaciones de las enfermedades hepáticas terminales o de la cirrosis. Para nosotros entender todo lo que sucede con el hígado y cómo esto afecta el resto de los órganos, debemos saber que un hígado que permanece inflamado durante mucho tiempo, lo primero que hace es perder su estructura celular. La estructura celular, dada por los hepatocitos, desaparece y la primera consecuencia que nosotros vamos a tener es la disminución de la síntesis, que es una de las funciones del hígado. ¿La síntesis de qué? La síntesis de proteínas, la síntesis de albúmina, la síntesis de factores de coagulación. Entonces, cuando tenemos disminución de la síntesis de proteínas, ellas nos ayudan a formar células en otros órganos, pues está disminuido. La síntesis de albúmina disminuye el transporte de otras sustancias a través de la albúmina y la síntesis de los factores de coagulación lo que hace es que aumente el riesgo de sangrado de los pacientes y disminuye la posibilidad de evitar o de frenar algún sangrado activo. Además de eso, la disminución de la arquitectura o la estructura del hígado, cuando se destruye totalmente el hígado por las enfermedades hepáticas terminales, hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina y lo que se produce es una acumulación de este pigmento en la piel y en las mucosas, produciendo que el paciente se vea amarillo y además de eso, el paciente tenga un prurito intenso que no es más que la picazón de la piel en este tipo de pacientes. Entonces, es la primera consecuencia que nosotros tenemos en los pacientes con enfermedades hepáticas terminales, que es la afectación de la síntesis de sustancias importantes para el hígado. Como segunda consecuencia, nosotros vamos a tener lo que llamamos la hipertensión portal. La hipertensión portal no es más que el hígado recibe irrigación de otros sistemas como el intestino a través de la vena porta. El hígado se vuelve fibrótico o cirrótico cuando hay enfermedades terminales y obstruye el paso de la sangre que viene a través del sistema porta del intestino y produce una dilatación del mismo. La primera consecuencia que nosotros vamos a tener en los pacientes cirróticos es la citis. La citis no es más que la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Se manifiesta con malestar general, dolor abdominal, puede haber problemas o dificultades para evacuar y finalmente un aumento de la circunferencia abdominal de los pacientes. La citis puede ser una citis leve, que es una citis que generalmente se trata con cambios en la ingesta de sodio del paciente, una citis moderada, donde ya tenemos un tratamiento farmacológico con diuréticos, y una citis severa que incluso pueden ameritar procedimientos como la paracentesis, que es cuando extraemos líquido del peritoneo o del abdomen del paciente. También existe la citis refractaria, que no funciona en ninguno de estos tipos de tratamientos y son los que van a una opción terapéutica y que viene a ser el trasplante hepático. Además de eso, este líquido acítico se puede sobreinfectar y generar algo que nosotros llamamos peritonitis bacteriana espontánea, que es cuando el líquido acítico se infecta y es una complicación con alta mortalidad y además de eso tiene una capacidad, puede reincidir más o menos en un 70% de las veces al primer año de aparición. Es una complicación con una alta mortalidad que debe ser atendida de manera importante y de manera precoz y debe recibir tratamiento antibiótico durante un tiempo prolongado. Una vez entendiendo que ya tenemos esta dilatación del sistema porta, que es lo que genera lo que llamamos hipertensión portal, vamos a tener una tercera consecuencia, que es la aparición de varices esofágicas. Las varices esofágicas es la dilatación de las venas que están en el estómago y en el esófago y se manifiesta como una hemorragia. Es la primera causa de complicaciones y de mortalidad en los pacientes cirróticos. ¿Por qué? Bueno, porque pueden producir hemorragias masivas que llevan al paciente a la muerte o a la mortalidad. Este tipo de complicaciones, una vez que aparecen, tienen un 60% de posibilidades de aparecer en un segundo episodio en menos de un año y aparecen en más del 30% de los pacientes cirróticos. La manera de diagnosticar una varice esofágica es, bueno, primero clínicamente vamos a ver pacientes que vomitan sangre en grandes cantidades. Puede ser sangre roja o puede ser sangre oscura, o
compara como la borra de café cuando ya la sangre es digerida, o el paciente que evacúa con sangre roja o sangre digerida. Además de eso, es importante, además de ver la sangre en las heces, hacer una endoscopia digestiva y es el que va a dar el diagnóstico definitivo. Una vez que se diagnostican las varices, hay distintas maneras de tratamiento. Entre ellas están la esclerosis de las varices, que es colocar una sustancia que la evita el sangrado, y la segunda manera es a través de la ligadura de las varices esofágicas. Estos son tratamientos que no son definitivos y que no curan la enfermedad, sino que evitan que de alguna manera el paciente tenga mayor posibilidad de sangrado. La varices esofágica, como dije anteriormente, es una de las complicaciones más severas de los pacientes con cirrosis porque tienen una alta tasa de mortalidad. Bien, creo que tenemos alguna pregunta por ahí. No, la pregunta que nos está diciendo el señor Félix es que si una persona con varices esofágicas puede comer algún tipo de alimento cítrico, lo ideal no sería que no. ¿Por qué? Bueno, porque además de eso es cítrico, lo que hace es que irrita un poco más la mucosa gástrica y eso puede producir la ruptura de la varice. Entonces no está recomendado este tipo de alimentos para los pacientes que tienen este diagnóstico. ¿Ok? Ahora bien, vamos con una cuarta complicación, que es el síndrome hepatorrenal. Todas estas complicaciones de las que hemos hablado, desde la citis a las varices esofágicas y después el síndrome hepatorrenal, aparecen por lo que les comenté anteriormente, que es la hipertensión portal. Cuando el hígado está muy fibroso, un hígado que es un hígado rígido, un hígado duro, evita que el sistema porta, que viene con toda la irrigación del intestino hacia el hígado, pase fluidamente la sangre, y él, como tiene una obstrucción o tiene algo que evita el flujo de la sangre, se dilata. Y todo lo que está por detrás del hígado se dilata. Por lo tanto, vamos a tener dilatación del sistema porta, dilatación de otras varices, de otro sistema venoso, que es el esplénico, que va hacia el vaso, y en una complicación mucho más tardía vamos a tener alteraciones del flujo renal. Y vamos a generar una cuarta complicación, que es el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es una de las complicaciones más difíciles, de más difícil manejo en los pacientes cirróticos, porque no solo está afectado el hígado, sino que también se afecta la función renal. Cuando esto sucede, inicialmente vamos a tener una alteración de la funcionalidad del riñón, cuando vamos a tener que hay eliminación inapropiada de algunos electrolitos, de algunas proteínas, el riñón empieza a fallar e incluso puede ameritar un trasplante. Ahora es importante que sepan que inicialmente el tratamiento del síndrome hepatorrenal es, primero, disminuir la ingesta de sodio, segundo, se pueden usar algún tipo de medicamentos vasoconstrictores para mejorar el flujo renal, y finalmente, en última instancia, el trasplante renal es una opción. Ahora, entendiendo que si el paciente con un síndrome hepatorrenal necesita un trasplante renal, primero debe tener un trasplante de hígado, ya que si usted no cura la causa inicial, que es la enfermedad hepática, pues el riñón solo no va a funcionar. Entonces, el trasplante de riñón vendría siendo una segunda opción. Nos están preguntando que qué ocasiona la peritonitis bacteriana. La peritonitis bacteriana, como lo comenté anteriormente, es cuando se infecta el líquido acítico que está en el abdomen. ¿Okay? Esta infección viene dado por este líquido que se encuentra en la cavidad abdominal. Pueden haber traslocación de bacterias del intestino hacia el líquido acítico, y estas bacterias son las que generan el proceso infeccioso. Como lo comenté anteriormente, la peritonitis bacteriana es una complicación severa con alta tasa de mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Okay? Ahora, continuando un poco con la idea que veníamos, ya tenemos que, de las complicaciones que hemos conversado, tenemos la primera complicación que sería la síntesis, la alteración de la síntesis de las sustancias que normalmente produce el hígado, y las complicaciones que aparecen por hipertensión portal, entre ellos la citis y la peritonitis bacteriana espontánea, la aparición de varices esofágicas y el síndrome hepatorrenal. Y una última complicación que nosotros queríamos conversar con ustedes y que entendieran
es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática ocurre entendiendo que el hígado es un filtro y él se encarga de filtrar sustancias que son tóxicas o nocivas del organismo que vienen del intestino y evita que aparezcan o que vayan a otros sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Hay algún tipo de alimentos que producen derivados como por ejemplo el amonio, que cuando van al hígado son filtrados y se eliminan a través de las heces. Cuando el hígado no funciona, estas sustancias no son eliminadas de manera apropiada y van hacia otros sistemas, como por ejemplo al sistema nervioso central. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico que aparece en los pacientes con cirrosis hepática y se manifiesta de diferentes formas. Y dependiendo de los grados vamos a tener las manifestaciones. Por ejemplo, tenemos que la encefalopatía grado 1 viene dado por alteraciones del ciclo sueño-vigilia, lentitud en el pensamiento, lentitud en la cotidianidad. Es un paciente que se mueve lento, que habla lento, y son síntomas realmente muy pequeños que hay que tener mucho cuidado porque generalmente no se diagnostican. Después tenemos las encefalopatías grado 2 y grado 3 que son un poco más evidentes, donde sí aparece un temblor distal y además de eso alteraciones de la conciencia de manera importante. Y la encefalopatía grado 4, que es la encefalopatía grave. Este tipo de pacientes tienen una alta mortalidad, pueden llegar incluso a convulsionar y al coma. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía? Bueno, generalmente se trata a través de la encefalopatía. Generalmente lo que hacemos es primero tratar de que el paciente evacúe varias veces al día con el uso de algún tipo de laxante y además de eso se hacen ajustes de la dieta de manera tal de tener una ingesta apropiada de proteínas que son las que producen el amonio. No con esto quiero decir que los pacientes con cirrosis no deben consumir proteínas, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo que estoy tratando de decir es que los pacientes con cirrosis deben tener un control nutricional que de alguna manera le garantice la cantidad de proteínas necesarias para un mejor funcionamiento de su organismo. ¿Okay? Porque si no, también vamos a tener alteraciones. Félix nos está preguntando qué le recomendamos a las personas que sufren estas consecuencias. Bueno, la recomendación que nosotros le damos a todos nuestros pacientes es que acudan a sus médicos hepatólogos con frecuencia, de manera tal de tratar de hacer lo que es la profilaxis y el control de las complicaciones, para tratar de garantizar que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que llegue al trasplante en las mejores condiciones posibles cuando sea necesario hacer la indicación de trasplante. Tenemos otra pregunta que nos están haciendo por las redes. Vamos a ver. Entonces, bueno, para resumir un poco lo que hemos conversado, tenemos que las 5 complicaciones de las que hemos conversado son las complicaciones. La primera es la síntesis, donde hay disminución de producción de proteínas, hay disminución de producción de albúmina, hay alteraciones en los tiempos de coagulación, que el paciente tiene mayor riesgo de sangrado, y además de eso tenemos una acumulación de la bilirrubina, que es lo que le genera el tinte ictérico de la piel y las mucosas. La segunda complicación viene dada por la hipertensión portal, que es la citis, y la peritonitis bacteriana como complicación de la citis. Luego tenemos las varices esofágicas, que son las dilataciones en el esófago que producen una hemorragia masiva y que pueden llegar incluso a la muerte. Es una de las principales causas de indicación de trasplante. Luego tenemos el síndrome hepatorrenal, que es cuando el riñón se afecta por la hipertensión portal y por el mal funcionamiento del hígado. Y finalmente, la quinta complicación de la que hemos conversado hoy es la encefalopatía hepática, que es cuando no se filtran de manera apropiada el amonio producido en el intestino y este va a través del torrente sanguíneo y se acumula en el cerebro. Entonces producimos alteraciones en la conducta, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, el paciente puede tener un temblor distal, puede tener periodos de somnolencia muy prolongados y finalmente el paciente puede llegar incluso al coma o a tener un estatus convulsivo. Y hay unas preguntas: ¿qué pasa con las personas que se les brota el ombligo a una persona con ascitis controlada? Fíjate,
Eso es una hernia umbilical y eso ocurre porque el abdomen se distiende tanto por la cantidad de líquido que el ombliguito tiende a herniarse. Ahora, es importante que entiendan que si bien es cierto es una hernia, hasta que no se corrija el problema del hígado y el paciente siga con ascitis, eso no tiene indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque se va a volver a reproducir la hernia si se la opera. Entonces, eso es algo que sucede normal, así como en las mujeres embarazadas, cuando el abdomen aumenta su diámetro, el ombligo o la cicatriz umbilical se hernia y ustedes lo ven, digamos, un poquito protruido. Una vez que se controla la ascitis y disminuye el diámetro de la circunferencia abdominal, él tiende a disminuir también su tamaño. Nuevamente, es importante que entiendan y que eso no es una indicación quirúrgica, porque mientras el paciente tenga la enfermedad hepática, va a seguir apareciendo este tipo de patologías. Tenemos otra pregunta. Vamos a esperar un poquito que me la terminamos de leer, por favor. Un paciente con síndrome hepatorenal debe ser trasplantado 2 veces. Bueno, fíjate, la verdad es una complicación un poco, es una pregunta un poco complicada. Sí, si pudiese ser trasplantado 2 veces, ahora sería un trasplante de hígado y un trasplante inicialmente de riñón. El trasplante de hígado es necesario porque si ustedes no corrigen la causa inicial del problema renal, que fue la enfermedad hepática, no tiene sentido. Entonces el paciente debería ir a un trasplante de hígado y posteriormente a un trasplante de riñón si la función renal no se logra corregir o llegar a su mejor expresión. Existen este tipo de casos y es algo que se pudiese evaluar al momento de ser necesario. Creo que tenemos en este momento. Quiero nuevamente recordarles cuál es el objetivo de la actividad. Fue destacar cuáles son las 5 complicaciones fundamentales que vemos en los pacientes cirróticos. Vamos a recordarlas brevemente: las alteraciones de la síntesis, las alteraciones producidas por la hipertensión portal dadas por ascitis y peritonitis espontánea, varices esofágicas, síndrome hepatorenal y encefalopatía hepática como una alteración en la filtración de las sustancias que vienen del intestino. Con esto quiero cerrar, agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado en esta actividad y por favor pedirles que síganos en nuestras redes y cualquier duda estamos dispuestos a resolverlas o poder prestar la ayuda posible para todos ustedes.